Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos otro jueves más en la Revolución de las Canas. Aquí tenemos al amigo Antonio Rodríguez Olvera, a quien me he permitido invitar desde hace varios programas. Es un invitado obligado. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde hace un buen rato un aspecto muy importante de la resistencia, de la lucha de la resistencia del ESME. ¿En qué consiste? Bueno, pues en que estamos haciendo el intento de armar un rompecabezas, el rompecabezas del decreto de extinción, que es un decreto para armar. Ustedes ya nos han seguido en otros programas y han notado que van saliendo un montón de datos que el IFAI va desclasificando, y esa labor pues es la que ha estado haciendo desde hace un buen rato el compañero Rodríguez Olvera, José Antonio Rodríguez Olvera, socio comisionado en Resistencia, y que nos apoya con esa investigación, con ese tesón, con esa perseverancia de estar insistiéndole al IFAI que le suelte datos, y como el IFAI no suelta, pues tampoco Toño. Gracias, Toño, por aceptar la invitación para participar aquí en la cabina. Bienvenido. Muchas gracias, César. Pues con mucho gusto aquí estamos nuevamente compartiendo los micrófonos. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio ESME. Un saludo nuevamente a los compañeros que aquí hacen posible esta transmisión. Sí, el buen Héctor Pimentel. Héctor Pimentel, muchas gracias por todo su apoyo. Nate Vázquez. Nate Vázquez. ¿Paz? Nate Vázquez. Vázquez, sí, sí. Nate, no, sí, perdón. Nate Vázquez. Oye, hace mucho que no la veía. Hacía mucho que no tenía el gusto de ver a Nate. Por eso noté que se iluminó aquí la cabina. Y pues, ¿dónde andabas, Nate? Muy bien. A la que veo es a tu hermana, esta Sati, pero hace mucho que no te veía. Muy bien, bueno, aquí estamos en la Revolución de las Canas. Se está moviendo un montón de cosas que giran en torno a la resistencia. Está por un lado la mesa de gobernación, donde se están trabajando los asuntos de las jubilaciones, la mesa que está trabajando la cuestión de la reinstalación de los que siguen en la resistencia. Pero el escenario es tremendo, porque esta mesa de negociación se inserta en un escenario muy terrible, en donde los señores del PRI, del PAN, del PRD, esos, ¿cómo se dirá?, demiurgos del Pacto por México, esos que están construyendo una realidad paralela, ajena a la realidad nacional, pero que como buenos demiurgos construyen otra realidad que se parece mucho a la de veras. Y ahí están con la reforma energética, ahí están con la reforma
fiscal, la reforma a la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, ya sabemos, lo hemos comentado muchas veces, que el Pacto por México pues es el instrumento domesticador de las fuerzas políticas del país. O sea, si tú estás de acuerdo en el Pacto por México, pues ni modo que te opongas en el Congreso de la Unión, ni modo que te opongas en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Y ahí es donde se va construyendo esa otra realidad. Ahí entran en acción los demiurgos políticos del PRI, del PAN, del PRD y partiditos que los acompañan. Cada vez que el PRI dice algo, el Partido Verde sale inmediatamente, dice, yo estoy de acuerdo, yo apoyo al PRI. Y así están, ¿no? Para eso sirve, por otro lado, el Pacto por México. Es una manera de domesticar políticamente a los de la clase política. Pero no crean que se angustian mucho, están felices de estar en el Pacto por México y juegan, hacen todo un escenario para decir, el miércoles va a entregar la iniciativa a Peña Nieto, y llega el miércoles y no hay nada, y entonces es toda una noticia decir que no entregó nada, y así se la llevan. Y las apuestas en los cafés, en los restaurantes son, pero seguro la va a entregar el viernes. No, yo creo que hasta la semana que entra. Y ahí se la llevan horas enteras los supuestos conocedores de la política, y tenemos camaradas de todos los sindicatos que a la hora de ir a comer o estar en la oficina hasta echan apuestas. Yo creo que ahora sí la va a presentar el viernes. No, yo digo que hasta el martes. Bueno, una apuestita, güey. Y total, ahí nos tienen, y resulta que van avanzando en los hechos, en esta privatización de petróleos y de la CFE. Y en el Inter nos van sacando noticias de situaciones catastróficas de la cuestión financiera de estas empresas. Acuérdense que siempre que se trata de privatizar o de llevar a cabo algún cambio profundo en alguna institución pública, lo primero que hay que hacer es, ya como un manual, lo primero que hacen es, vamos a hacer toda una campaña contra la corrupción, y duro y dale todos los días, desde la mañana con Primero Noticias, luego a mediodía con Radio Fórmula, en la noche TV Azteca y Televisa, duro y dale, ¿no? Entonces, los de siempre, todos los días, a toda hora, todo el tiempo, hablando de la corrupción de los funcionarios públicos. Y luego, ¿qué sigue? Pues ahora una campaña catastrofista. Sí, cómo no, y duro y dale, los datos que sacan, el pasivo laboral, las pérdidas de CFE, de Petróleos Mexicanos, no, y junta tú lo de la corrupción con la catástrofe financiera, pues ya está el cóctel listo, porque la siguiente etapa es ahora una campañita para privatizar, para hablar de los beneficios, las bondades de las privatizaciones. Y duro y dale, y la palabra competitividad es clave. Hay que hablar mucho de la competitividad, hay que ser competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, los señores que dirigen la política económica del país están muy bien asesorados, se la pasan estudiando todos estos aspectos y gastan un dineral, incluso le editan libros, tomos completos a los especialistas, ¿no? Y ahí está el Vázquez Colmenares, que fue funcionario del ISSSTE, y nos dice que el pasivo laboral de las pensiones en México es algo
fuera de serie. En ningún lado del mundo, ningún país en el planeta tiene un pasivo laboral tan grande como el que existe en el gobierno de México. 104% del Producto Interno Bruto para pagar pensiones. No, pues ya la gente nada más falta que diga, muéranse, apúrense a morir para que no les salga tan caro el billete al gobierno. Son una carga financiera los pensionados, los viejitos. No. Entonces, y así como Vázquez Colmenares, hay otros que se la pasan haciendo estudios, análisis, actuariales, etcétera, etcétera, y todos los días ahí está el rollo de el pasivo laboral. Y bueno, pues esa fue parte de la estrategia para privatizar ferrocarriles nacionales. Quiero aprovechar porque ayer, miércoles 7 de agosto, en la reunión de jubilados, ya hemos comentado que cada miércoles hay un foro sobre las pensiones. Es un foro donde la clase trabajadora entra en defensa de la seguridad social y es solidaria de las jubilaciones y pensiones. Y ayer el ponente de ese foro fue un líder histórico del sindicato de ferrocarrileros, el amigo Salvador Zarco. Ese camarada es un hombre de izquierda, es un hombre absoluta y totalmente honesto, congruente, culto, preparado, muy capacitado y especialmente muy honesto. Y él expuso muy bien esto que estamos diciendo, cómo se fue construyendo la entrega de ferrocarriles nacionales, cómo se emitió el decreto de extinción de ferrocarriles, cómo hubo incluso necesidad de recurrir incluso a crímenes de lesa humanidad para poder controlar al sindicato. Ahí narró muy bien el compañero Zarco cómo se fue dividiendo, se fue pudriendo el sindicato. Tuvieron que matar a 2 líderes, encumbrar al más corrupto de todos, que por cierto era el tesorero de ese sindicato, y lo hicieron secretario general. Víctor Flores, que es mierda pura, es un tipo absoluta y totalmente despreciable, y secretario general apoyando a Zedillo para que se extinga la empresa Ferrocarriles Nacionales, que por cierto Zedillo y Víctor Flores regalaron virtualmente, no se puede decir ni siquiera que vendieron, regalaron a la Union Pacific toda esa estructura genial, toda esa infraestructura, 20,000 kilómetros de vías férreas en todo el país, talleres de reparación, de mantenimiento, de control de las máquinas, de las locomotoras, en fin, toda una infraestructura al servicio de la nación, una industria como Ferrocarriles Nacionales que tenía vocación social, y de pronto con Víctor Flores y Zedillo cambió la vocación y ahora resulta que ya no era vocación social, ya no era vocación de transporte humano, que era el más barato que había en ese tiempo en el país, ¿no? Ahora tiene vocación de carga, y entonces empezaron a cambiar todo el rollo, hasta del contrato colectivo. Desmantelaron el contrato colectivo de 2,000 y tantas cláusulas, quedaron 38, para cambiar toda la vocación de Ferrocarriles Nacionales, y ahora era transporte de carga, para transportar mercancías de las empresas privadas en todo el país. En fin, bueno, ese foro estuvo muy bueno gracias a Salvador Zarco, y aprovecho para comentar
que pues hubo otro exponente, un invitado, miembro del Seguro Social, creo que es jubilado del Seguro Social, un gordito que participó con una ponencia que yo nunca supe qué expuso, qué propuso, nada, pero se tardó más de 1 hora hablando y arengando. Parecía que estaba en un meeting. Yo creo que hay que cuidar esos detalles. Aprovecho aquí para comentarlo, compañero Carlos Magariño, y a todos los compañeros del grupo de jubilados, que cuiden esos detalles, porque pues la gente, créanme que puede cansarse, y si piensan que así van a ser los foros de cada miércoles, van a acabar por salirse a media arenga del expositor. Bueno, el caso es que estábamos comentando cómo los señores del poder y del dinero se las ingenian para desarrollar una estrategia de domesticación de la opinión pública. Pero bueno, también vamos a hablar de otras cuestiones, entre ellas de pues que plantean con su reforma energética, que incluye a Pemex y también incluye a CFE. Y ya están ahorita en la etapa de la campaña de cómo CFE está perdiendo cualquier cantidad de miles de millones de pesos, pero nunca mencionan la ineptitud de los administradores de CFE de por qué están perdiendo. Simplemente sueltan el dato y no profundizan mucho, pero sí generan una imagen de CFE ineficiente, corrupta, pésima, administrada pésimamente, y entonces pues empiezan a manejar esa idea de que la solución es la participación de la iniciativa privada, de los particulares, y hasta una ley hicieron de asociaciones público-privadas para que pudieran invertir en empresas públicas los de la iniciativa privada. Los particulares, que en la Constitución están vetados, no deben ni pueden participar, pero lo están haciendo desde hace más de 30 años, ¿no? Ya son dueños de muchas piezas, muchas partes de este rompecabezas de CFE y de Pemex. En fin, bueno, aquí hace 8 días hicimos un compromiso con ustedes. Vamos a continuar con esa onda de el IFAI, pero le vamos a dar un énfasis particular a la iniciativa, si te parece, Toño, de la reforma energética. ¿Tienes algún dato por ahí? Hemos estado comentando fuera del aire algunas cuestiones, ¿no? Algunas que he estado mencionando aquí, pero que conviene destacar que la propuesta del PAN y seguramente la del PRI serán muy parecidas. Ya lo han dicho, lo dijo Penchina, el del PRI, que coinciden mucho, son muy parecidas, porque sí se trata de hacer modificaciones a la Constitución, al artículo 25, 27, 28, etcétera, etcétera, ¿no, Toño? ¿Tienes alguna opinión por ahí? Sí, como no, César, seguimos. Bastante bien interesante todo lo que comentas, como siempre. Con respecto a lo que mencionabas de las pensiones y lo del pasivo laboral, precisamente aquí el documento que hoy traemos a este programa y para compartirlo con los que nos escuchan y nos ven a través de Radio SME, es el documento que es que presenta el PAN como iniciativa de propuesta a la reforma energética. Ajá. Bien lo dices, el PRI a través de Penchina y otros más han manifestado en un inicio, cuando se presentó esta reforma, ellos manifestaron que ellos iban a presentar la propia a través del Ejecutivo.
Ajá. Esto se vino postergando, se vino dando fechas, que para el miércoles, que para el lunes, que para ahora para la otra semana, pero la verdad es que ellos mismos han manifestado que ellos esta propuesta la van a hacer suya. ¿Por qué? Porque viene muy ambiciosa, trae pues ya una apertura total hacia el sector privado por parte de los hidrocarburos y la electricidad, la energía eléctrica, y tienen que hacer todos los cambios que se manifiestan aquí. Son cambios y reformas constitucionales, propiamente dicho. Hablan nada más van a reformar 3 artículos, ¿no? Nada más 3. Nada más. Creo que son los únicos que faltan nada más en la Constitución por Ajá. reformar. Y estos artículos son el 25, el 27 y el 28 de nuestra Constitución, que un poquito más adelante los vamos a ampliar esta información que traemos, porque esta reforma es pues escandalosa, César, porque ya es una apertura total, pero ellos lo plantean a través de la Comisión Reguladora de Energía, y van a formar y van a crear otra comisión de hidrocarburos. Recordemos que esa Comisión Reguladora de Energía está en entredicho, porque no es constitucional su creación, puesto que ellos iniciaron toda la apertura, que ahora los entre comillas pequeños productores de energía eléctrica son los beneficiarios, ¿no? No por nada Iberdrola hoy ya superó la capacidad de la propia CFE. Creo que vamos a hacer una pausa. Okay. Sí, podríamos hacer una pausa porque esto es muy interesante y hay que entrarle, pero a todo lo que da. Y yo creo que si hacemos una pausa, mi querido Héctor Pimentel, muchas gracias. Y ahorita le entramos porque hay que desarrollar esto con mucha y no olviden calma. si gustan marcar a los teléfonos de Radio SME que van a aparecer en su pantalla. 5592 7061. Ahorita regresamos. Muchas gracias, Héctor Pimentel.
Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio SME. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Pues así está la cosa, camaradas. Les agradecemos mucho esta pequeña pausa. Y bueno, estábamos comentando sobre la iniciativa del PAN. Y en eso, ¿qué creen? Que se aparece el camarada Alberto González Bárcenas, a quien le agradezco profundamente su presencia en esta cabina. Beto, muchas gracias por venir. Aquí estamos con mucho gusto, con Toño, contigo, para comentar con nuestros camaradas de Radio SME. Va que va. Va que va. Y Toño estaba desatado ahí analizando la iniciativa del PAN, que está peor que la de Zedillo, la de Zedillo pretendía crear un mercado eléctrico y hacer un montón de empresitas chiquitas y darle participación a la iniciativa privada, pero conservando guardando las formas. No, el PAN ya de plano entrega todo, se bajó los calzoncitos y se puso de apechito con las transnacionales. Y Peña Nieto pues está feliz de la vida porque dice Penchina que coinciden en muchísimas cosas con el PAN. Sí, coinciden y como te lo comentaba anteriormente, la asumen ya como propia esta reforma energética. Vive el Pacto por México. Así es, sí, alegremente. Sí. Alegremente vive el Pacto por México. De lo que mencionabas hace un momento, hacía referencia de los pasivos laborales. Precisamente esta iniciativa de propuesta de reforma contempla eliminar el pasivo laboral tanto de Pemex como de CFE en los próximos 10 años. Eso es. Esa es una de las partes. Para que se dé entrada a la iniciativa privada a estos sectores, a este sector energético, tanto de hidrocarburos como de la propia electricidad, por obligación se tienen que reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para que esto cumpla con la formalidad y la legalidad debida, ¿no? Junto con ello también se tiene que reformar las leyes secundarias. Tiene que venir cambios en los estatutos orgánicos tanto de CFE como del propio Pemex. Tienen que venir cambios a la ley de servicio público de energía eléctrica, a la ley de entidades paraestatales. Son esos cambios que se tienen que contemplar, sobre todo al rubro económico en cuanto a lo constitucional. Sin esos cambios no se podrían llevar a cabo estas reformas que se pretenden. Vamos a empezar con cómo se van a la propuesta. Da inicio con un capítulo único en donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, para quedar como sigue. Hay que estar muy atentos. El artículo 25 corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable y con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad, el fomento de crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se atenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. ¿Qué les parece este cambio
al artículo 25 constitucional, que habla ya de una apertura de un mercado. Así es. Ya no es que corresponde a la nación, ya corresponde al Estado. La Rectoría del Desarrollo Nacional, y aquí meten conceptos como la democracia, que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el libre ejercicio de la libertad y la dignidad. César, ¿qué te parece? Fíjate que para que un desarrollo sea sustentable, que sea estable, tiene que garantizar que ese desarrollo es en beneficio de la sociedad. No puede ser de otra manera entonces sin la participación del Estado. El Estado es el que debe garantizar, asumir ese compromiso constitucional para garantizar ese desarrollo. Tiene que ser el rector de la economía, tiene que ser el que tome decisiones a nombre de la sociedad para garantizar esa soberanía y sobre todo esa sustentabilidad. Pero si tú metes a la iniciativa privada, ya valió madre, porque ahí ya no hay una vocación social, no hay un interés por la sociedad, sino para su santo, para sus ganancias, para su propia ambición. Entonces, una deformación de la Constitución, es un parche. Toda la Constitución concebida en 1917, si lo vemos bien, desde el artículo primero hasta el 120, es todo un programa social, todo un programa social. No hay un artículo que no esté diseñado para ese desarrollo de la soberanía nacional, que garantice educación, vivienda, salud, etcétera, ¿no? Entonces, esto es desvirtuar ese proyecto social, de tal manera que yo no sé qué va a hacer el país, la sociedad, la clase trabajadora. No debemos permitir estos cambios, son brutales, nada que ver con el proyecto inicial de 1917. Así es, y sobre el doble lenguaje que se utiliza, pues aquí nos vamos a dar cuenta perfectamente de ello, y a quienes realmente benefician estas reformas. Hay que poner mucha atención en cuanto a lo que se dice aquí, que es por el interés público, ¿no? Entendiéndolo no de esta forma. Aquí viene el doble lenguaje, dice: bajo criterios de equidad social, continúa el artículo 25, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. A mí me llama mucho la atención que diga que va a ser bajo criterios de equidad social, productiva y sustentabilidad, y dice aquí que se apoyará a los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público. O sea, ya los privados van a velar por ese interés. Habrá bajas tarifas, me imagino. Ajá. Sí, cómo no. Se beneficiará al sector campesino y al obrero, ¿no? Ajá. Productos al alcance de todos, ¿no? Sí, supuestamente, pero es justamente en ese juego de palabras, es exactamente al revés.
querido Güero. Sí, pues hay una transmutación de los conceptos y de los principios en que se sustentaba el artículo 25. Es un masacote además, ¿no? O sea, ya no hay definición de nada. Por ejemplo, habla de soberanía nacional, pero no hay una definición de en qué consiste y cómo se sustenta en función de la propiedad de la nación la soberanía nacional. O sea, vacía los conceptos, ¿no? Dice que fortalece, en el primer párrafo del artículo 25, como lo propone la iniciativa de reforma del PAN, dice que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Es decir, que con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, ejercerá de esa manera, de manera integral, el Estado, la rectoría del desarrollo nacional. O sea, el Estado no es un rector, en el caso es el depositario de la soberanía nacional. O sea, ¿qué es la rectoría? ¿Qué es la rectoría? ¿Cuándo se es rector de algo? ¿Sí? Aquí entonces no hay una fuerza conceptual del concepto Estado, ¿sí? Ya no se sabe dónde queda el concepto Estado, dónde se articula y dónde se vincula con la soberanía de la nación. Luego habla de la competitividad, es decir, está hablando en un renglón de la soberanía nacional y luego se va a hablar de la competitividad. Es decir, sí, pareciera ser que hoy, pues, según el proyecto, muy acomodado a lo que Peña Nieto difunde, ¿no? Ya ven que hizo su instituto de la competitividad y del emprendedor, ¿no? Entonces, hoy todo debería de ser, es decir, aquí lo que nos está planteando es de que hoy el desarrollo nacional va a ser impulsado por la iniciativa privada y el Estado va a ser un mero observador y un ente de apoyo, y a ese apoyo que dará el Estado a la iniciativa privada para que ella se encargue del desarrollo nacional, le llaman rectoría del Estado, ¿no? Entonces hay una descomposición una descomposición, una manipulación, un vaciamiento de los conceptos de soberanía, de Estado, de desarrollo nacional, de interés público. Todo queda difuminado. Entonces, en ese masacote, lo que sí se observa es que queda garantizada dentro de este artículo que es conceptual, hoy en día en la Constitución de la República, lo que queda incorporado es el papel de la iniciativa privada como ente prominente del desarrollo nacional, y el Estado le da un papel secundario, y que a ese papel secundario le llaman rectoría del desarrollo nacional. Hay un vaciamiento de los conceptos, porque recordemos que estos artículos pues le dan son parte constitutiva del proyecto de nación que plantea la Constitución de la República, ¿no? O sea, no es una cosa menor que se esté manoseando de esta manera. Hay como se ha dicho por algunos articulistas, hay un ajuste de cuentas, ¿no?, con la Constitución de la República y con el proyecto, pues en el que se sustentó el desarrollo del país durante un siglo prácticamente. Es muy peligroso esto, y bueno, sí habla ya de una situación, compañeros, en el que para plantear esto quiere decir que tienen, es decir, ya en una actitud de desfachatez. Quiere decir que tienen los hilos muy bien amarrados para llegar a un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Ellos creen, el PAN cree, que es el momento cúspide de ajustarle cuentas al proyecto de soberanía nacional, de posesión de los recursos del país por el Estado, dentro de un proyecto nacional popular de desarrollo, en el que hoy pues ya lo nacional y popular queda supeditado a la competitividad y al papel de la iniciativa privada. Así es. Mira, yo quiero comentar que ya no es una soberanía nacional, ya aquí ya hay una soberanía industrial.
porque así se está manejando, que el bienestar que podemos social y económico que podemos obtener es a través de la industria, no a través de el ejercicio de gobierno. Ya aquí se está eliminando el interés general, que es el soberano y que está por encima de todo esto, sobre el interés público. Nos están pintando un panorama, o nos están queriendo hacer ver que es la panacea el abrir todo esto y el perder esta soberanía. Me gustaría compartir con ustedes, para entender un poco más y ampliar este tema, los fines y medios del contexto constitucional, que es muy importante. Dice aquí que el pueblo es el mandante soberano, para empezar, ¿no?, que establece en la Constitución un mandato a cumplir, y el poder público es el mandatario que debe cumplir con el mandato del pueblo para beneficiarlo. El fin es el pueblo y los medios son la Constitución y el gobierno. Vamos a buscar las correlaciones más significativas. En el primer punto, en primer lugar, se establece en el precepto supremo de la Constitución que el pueblo ostenta la soberanía nacional. Estoy hablando de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no de otro lugar. No de Rusia. Dice, en primer lugar se establece en el precepto supremo de la Constitución que el pueblo ostenta la soberanía nacional. Artículo 39 de nuestra Constitución. La voluntad general y el beneficio general del pueblo son supremos. Este es el fin último, la voluntad general que decide el mandato y el beneficio popular como objetivo. Ahí vamos a hablar ya de un interés, ¿verdad? Y entonces empezamos con los medios establecidos en el artículo 39, 41, el 25, 26, 27 y 28 del capítulo económico. El pueblo ejerce su soberanía para decidir un mandato de proyecto nacional que formaliza en la Constitución en el artículo 26. Y asimismo el pueblo ejerce su soberanía para crear todo poder público en el artículo 39. Como mandatario institucional para beneficio del pueblo, el artículo 39, sirviéndole de conducto de expresión y ejecución en el artículo 41, para cumplir los términos establecidos en los mandatos de la Constitución Federal y de los estados. El segundo punto, y el poder público del Estado le asigna el pueblo la función de la Rectoría del Desarrollo Nacional. Eso es lo que estamos viendo, el artículo 25. Dice, y al poder público del Estado le asigna el pueblo la función de la Rectoría del Desarrollo Nacional para beneficio del mismo pueblo. En este 25, en esta modificación que estamos hablando, aquí voy a hacer una pausa, aquí se habla ya de una rectoría, pero por parte de los particulares y de los privados, ya no una rectoría del Estado, porque incluso habla de un plan nacional de la industria, ya no es un plan nacional de desarrollo. Se está afectando precisamente esto. El poder público del Estado le asigna al pueblo la función de la Rectoría del Desarrollo Nacional. Ahí ya se está desligando de esto. Y dice después, a continuación, dentro de esta rectoría, el Estado planeará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, del mismo artículo 25, que aquí ya se transgrede y ya no se toma en cuenta más que el interés público. Y serán los fines del proyecto nacional los que determinarán los objetivos de la planeación democrática del desarrollo nacional. ¿Qué leímos en ese 25? ¿Quiénes van a decidir ahora esa planeación del desarrollo nacional? Los privados. Los particulares. Sí, y bueno, sabemos quiénes son los particulares, ¿no? O la iniciativa privada. Así es. O sea, nuestra iniciativa privada ha sido parasitaria, beneficiaria de... Ahora hay una iniciativa privada obesa que no paga impuestos, que paga salarios miserables, incapaz de generar los empleos que siempre ha prometido,
y que además cuando truenan las empresas de la iniciativa privada, pues entonces el Estado la salva. Es decir, la iniciativa privada que aquí se plantea como panacea ha demostrado ser un fracaso. O sea, el Estado mexicano creció con todas las deficiencias pues que pueda haber tenido este desarrollo que se ha dado durante un siglo a partir del proyecto de la Constitución de la República, todas las críticas, deficiencias que ha tenido, pero ese desarrollo, es decir, las instituciones que hoy están siendo cuestionadas precisamente por la iniciativa privada, las instituciones de la seguridad social, ¿sí? Las grandes empresas como CFE, que fue un gran logro, una gesta del pueblo mexicano, haber creado una industria con una fuerza de trabajo mexicana y una ingeniería mexicana que se fue desarrollando, que pudo electrificar prácticamente todo el país. Sí, una industria petrolera que creció de manera importante, que en su momento cuando apoyaron al Instituto Nacional del Petróleo, el Instituto Mexicano del Petróleo, generó tecnología y exportó tecnología. Es decir, las empresas del Estado y la intervención directa del Estado en la economía es la que ha permitido realmente las instituciones importantes de este país, no la iniciativa privada. Entonces, es un proyecto privatizador, deformante de los conceptos fundamentales de la Constitución, pero que además ya cuando lo llevemos a la observancia de lo que en la práctica es la iniciativa privada, ¿sí? No es una posibilidad de nada para el pueblo de México, ¿sí? No es una alternativa. La privatización y la entrega de los recursos de las empresas del Estado que se le ha dado a la iniciativa privada, pues lo único que ha generado son grandes millonarios, ¿no? Como los Azcárraga, los Slim. Es decir, el proyecto que hoy está planteando el PAN es para generar inequidad, para profundizar el desempleo, para profundizar la miseria y la pobreza del pueblo mexicano, porque la iniciativa privada eso ha sido, ¿sí? Verdaderos zánganos que únicamente se han beneficiado del desarrollo nacional y que no le han aportado un ápice, ¿sí? Es decir, es una iniciativa privada en México súper atrasada, parasitaria, nefasta, ¿sí? Que ni siquiera ha hecho un aporte, digamos, importante, que uno dijera, bueno, pues es una iniciativa privada moderna, con una cultura empresarial de largo plazo, que plantea proyectos y que no exige que a la vuelta de 2 días ya le regresen las regalías al 300%, pero no, estos lo que han hecho es beneficiarse de lo que precisamente el desarrollo nacional ha generado como riqueza y que después les ha caído gratuitamente, pero van por más, sí. Quieren todo, ¿no? Ese es el hecho. Sí, lo que no nos dicen aquí y no nos explican es qué están quitando, ¿verdad? ¿Qué están modificando? Dicen, vamos a reformar esto, ¿no? Pero ¿qué vas a perder? Eso es lo que no explican, porque pues es una reforma y la privatización y todo, okay. Y va, ¿no? Pues les voy a comentar lo que se nos está quitando con estas reformas. Dice, considerando asimismo que dentro de la Rectoría del Estado, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas. O sea, prácticamente estamos perdiendo esto, la cuestión del objeto para el cual fueron creadas estas entidades paraestatales, que son áreas estratégicas para la nación. Así es. Tanto CFE como Pemex van a perder ese objeto. Ahí tiene que venir una modificación a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, por supuesto, porque ya el objeto ya se perdió. Sí, desaparece el concepto de área estratégica. Así ¿no? Es. Ahora, es decir, el desarrollo nacional ya no tiene que ver con áreas estratégicas. Así es. Pero eso era una prohibición constitucional en el rubro económico para que no se desincorporaran organismos paraestatales, que tuvieran este concepto y este objeto de áreas estratégicas. Voy a traer a colación lo nuestro, por supuesto. Sí. Para que se pudiera haber desincorporado Luz y Fuerza del Centro, tendrían que haberse dado estos cambios que precisamente ahora se están dando o se están proponiendo. Esto de quitarle lo estratégico a estas Pemex y CFE los hace vulnerables
y pueden ser desincorporados, por supuesto. Ya no hay nada que se los impida a través de estos cambios y estas modificaciones y reformas constitucionales. Ahí es donde nosotros discutimos que no se sujetó a un debido proceso y la ilegalidad de esta desincorporación y de ese acto administrativo a través de una extinción. O sea, no se sujetó a nada de esto. No siempre hemos estado discutiendo aquí en varios programas la norma, esta famosa 011, en la que prácticamente se prohibía que estas áreas estratégicas, que en donde estaba CFE, Luz y Fuerza del Centro, no se habían cambiado estos rubros, por lo cual no se podían extinguir. Ahora sí se cambia. ¿Por qué? Porque se van a crear empresas privadas que vienen a sustituir a estas. Si no existe CFE como un área estratégica y como una empresa pública que tendrá a su cargo de manera exclusiva esa área, pues entonces cualquier momento se puede desincorporar y las empresas privadas van a quedar ahí para seguir dando el servicio, ¿no? Ahora bien, dice, asimismo, es fundamental apreciar los motivos y fines del más alto contenido social que establece el Proyecto Nacional Constitucional para los energéticos, comenzando porque el pueblo soberano crea el poder público para su beneficio. Eso se nos olvida. Nosotros creamos ese poder público para nuestro beneficio, no para el de los particulares. Ahí hay un interés general que no se habla ya, y eso lo vamos a perder. Dice aquí, este es el artículo 39. La Rectoría del Estado para el Desarrollo busca el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad del pueblo, que es muy distinto a lo que nos están proponiendo. O sea, aquí dice, la Rectoría del Estado para el Desarrollo busca el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad del pueblo, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Eso corresponde al Estado, no a los privados. Artículo 25, que es lo que nos están quitando. La planeación democrática del desarrollo nacional busca la solidez, dinamismo, permanencia y equidad de crecimiento económico para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Ese es el artículo 26. El dominio de la nación sobre el patrimonio nacional es para regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales para una distribución equitativa de la riqueza pública. Es lo que nos van a quitar. Cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país para el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población rural y urbana. Ese es el 27, que también se modifica. Promover el control de precios para evitar el desabasto y precios exagerados. Eso no lo dice la reforma. Con perjuicio del público en general o del consumo popular, el 28. Y el Estado protegerá en las áreas estratégicas la seguridad y soberanía de la nación. Y con esto me quedo. ¿Cómo van a garantizar eso si ya no van a tener poder para poder garantizar eso? Vamos a una pausa y regresamos para darle seguimiento a este análisis minucioso de la iniciativa privatizadora del PAN. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Voy para Mayarín.
electricistas. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Aquí estamos de regreso. Gracias, Héctor Pimentel. Oigan, bueno, esto que estamos analizando, esto que está leyendo Héctor, la iniciativa del PAN y que comparte el PRI, el PRD, etcétera, ¿no? Están cumpliendo puntualmente, muy obedientes, están cumpliendo las instrucciones de las grandes corporaciones transnacionales que a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, les dan instrucciones directas a los funcionarios públicos, a los gobernantes, y una exigencia en estas instrucciones es que hagan las cosas bien. Y hacer las cosas bien para los grandes señores del dinero y del poder es que les garanticen certidumbre jurídica. La de Zedillo pretendía eso y no se pudo. Luego vinieron Fox y Calderón y están haciendo cambios, el mismo Salinas lo hizo, cambios a las leyes secundarias. Pero esos cambios a las leyes secundarias, invariablemente todas están violando la Constitución. Estos artículos que estás tú leyendo, Toño, y que son artículos fundamentales de la rectoría, de la economía, de la soberanía, etcétera, ¿no? De la participación del Estado para garantizar un desarrollo social, equitativo, sustentable, etcétera. Bueno, ya le están cumpliendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Estos cambios les van a dar certidumbre jurídica, porque como se han hecho en las leyes secundarias, ante una controversia constitucional, los particulares estos, nacionales extranjeros, perderían el pleito. De manera que ellos tienen años exigiendo esto y ahora dócilmente el PAN y el PRI, el PRD, están cumpliéndoles esa exigencia, certidumbre jurídica. Y toda la reforma energética no es más que eso, garantizarles certidumbre jurídica para hacer inversiones a todo lo que da en todas las ramas de la producción energética en el país sin ningún problema jurídico. Por eso todos estos cambios tienden a no solo garantizarles la certidumbre jurídica, sino la protección ante sus inversiones. Así es, César, ya aquí lo estamos contemplando, tienes toda la razón. Ellos están expuestos a que si no vienen estos cambios, o ellos dictaron estas disposiciones para tener esa certeza jurídica de la que hablas, ya que se arriesgaban a que hubiera por ahí alguna controversia constitucional y y no lo quiera alguien que se les vaya a caer el negocio, ¿verdad? Dice... Sí, perdón, y el comentario de César Toño es muy importante porque en esa dimensión es necesario que podamos entender
lo que estamos discutiendo y lo que el país, la disputa que hay hoy en día en el país, ¿no? Respecto a los energéticos. Es un proyecto transnacional, es un proyecto del gran capital internacional, de las transnacionales, cuando César comenta que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha dado esas indicaciones precisas, pues entonces esa es la dimensión en la que se está tocando el tema y es necesario que lo visualicemos de esa manera. Es un proyecto pues del imperialismo y que viene a... esto está inserto en la formación del capital internacional, ¿no? Es decir, hay lo que estamos, la propiedad de la nación, en el caso de las empresas públicas, de la energía en este caso, ha servido para usufructuar, además de dar un servicio con el concepto de servicio público, ha tenido, y además de seguir una política social, pues en el caso de las empresas públicas de electricidad sirvió para electrificar, la industria petrolera sirvió para el desarrollo nacional, es decir, había un proyecto nacional que no tenía que ver con una idea de acumulación de capital, ¿sí? Hoy esa es la idea, simplemente son los fines ideológicos del capitalismo, de la acumulación del capital con fines de ganancia. Entonces, transitar de un concepto de propiedad para que se transite también a un traslado de la renta que produce la riqueza petrolera y la riqueza eléctrica en el país. Entonces es muy interesante pues que tú hayas hecho esa anotación, César, en estos términos, para que ubiquemos el tema, yo digo, en esa tesitura, en esa dimensión, de que esto no es una cuestión que se esté disputando únicamente entre las fuerzas nacionales, ¿no? Sino es un proyecto internacional. Así es totalmente de acuerdo contigo. Perdón, Toño, te interrumpí, pero quería puntualizar y subrayar esa cuestión que César introdujo, ¿no? No, ahora sí que, pues muy puntual, ¿verdad? El comentario. Sí, por supuesto que todo obedece a estos intereses del gran capital. Y aquí mismo se refleja en este artículo siguiente, en el 27 constitucional, una iniciativa, no olvidemos que es una iniciativa de propuesta de reforma, ¿verdad? Pero pues ya va más adelantada que nada, y ahora ya todo el mundo se quiere... Sí, ya ha captado muchos aplausos y reflectores, ¿no? Así es, aquí dice en el artículo 27, en la iniciativa de reforma y la propuesta, dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, mucho ojo con esto, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación y su uso eficiente, eso está con negritas, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Aquí ya en este párrafo se deja ver que dice que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Eso es como un dulce, ¿no? Para un niño, ¿no? Es algo muy inocente lo que se dice aquí, en vías de ellos justificar de alguna manera que esto va a pasar a la propiedad privada. Dice que el Estado tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. A ver, esto no está sustituyendo, tú acláranos, Toño, que has estado más en el detalle del seguimiento de los artículos y sus modificaciones específicas. Esto sustituiría el concepto que estaba en estos artículos de que corresponde originalmente a la nación, o sea, porque ahora dice que puede dictar las modalidades. Irregular, pero esto está sustituyendo a ese otro concepto que está hoy en día en la Constitución, que de manera originaria, es más, por ahí dice también indescriptible, que no prescribe, imprescriptible,
O sea, era una propiedad originaria. Es decir, esa definición es profunda porque le da de origen, de naturaleza, digámoslo así, sobre ciertos recursos la propiedad a la nación, ¿no? Ahora parece ser que ya la nación queda supeditada a un concepto de Estado que por ahí de manera ambigua manejan, ¿sí? Y entonces el Estado le podrá dictar las modalidades a la propiedad privada que juzgue conveniente. Pero mi pregunta es esa, no sé si lo tengas preciso en este momento, si están sustituyendo el concepto de que ese tipo de propiedad sobre ciertos recursos corresponden originalmente a la nación. Sí, o sea, no está, como lo planteas, sustituyendo a esto, lo está ampliando. Sí corresponde a la nación el aprovechamiento de ciertas cosas nada más, aquí lo vamos a ver más adelante. No, pero lo que te están diciendo a ti, aquí, es que te están preparando, y lo vamos a ver ahorita en el capítulo siguiente, para regular, dice aquí, en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada. O sea, ya estás cediendo tú esa explotación, digamos, de todo esto, la estás sustituyendo en un mandato que se le otorga al Ejecutivo. Ahorita lo vamos a ver. La nación queda en el aprovechamiento de lo que estabas mencionando, no sustituye eso, no lo está sustituyendo, pero lo está regulando. Esto yo creo que es peor. Sí, porque cuando pareciera ser que ahora la naturaleza o lo originario de la propiedad pertenece a la iniciativa privada y le otorgan la facultad al Estado de modificarla. ¿Sí? Déjame leerte Okay. Corresponde a la nación, sí, el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles, minerales sólidos, el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosas, y esto es resaltado, provenientes de formaciones geológicas, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento sustentable de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como las relativas a la exploración y explotación del petróleo y los demás hidrocarburos, que serán otorgadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Dice aquí, las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones. Pues eso es, yo creo que ya le quitaron mucho, ¿no? Eso del dominio de la nación. Hace rato decía González Bárcenas acertadamente que hay un vaciamiento de los conceptos. No hay que olvidar que la Constitución
se desenvuelve y se proyecta respetando, aceptando la economía mixta. Todo se desarrolla. Ese proyecto de nación de que habla la Constitución, ese proyecto social de nación, es un proyecto que se inscribe dentro de la economía mixta, la reconoce así la propia Constitución, y cuando dice que corresponde a la nación, textualmente, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, es decir, en todo tiempo, de acuerdo con esa otra concepción de la Constitución del 17, y dentro de esa economía mixta se acepta la participación social o particular, pero corresponde a la nación controlar eso, ¿no? Y de ahí que vengan las concesiones para muchas otras cosas. El 27 directamente en el concepto de los constituyentes del 17 prohíbe ciertas cosas explícitamente, dice que no, en esta materia no habrá concesiones en relación con la industria eléctrica y no se permitirán contratos de servicios múltiples, etcétera, y se cancelarán los que estén a favor de los particulares. Es decir, esa es la idea original del proyecto de nación constitucional, y estos juegan con las palabras y le meten esos conceptos vulgares, corrientes, pero muy efectivos para ellos, de la competitividad, la eficiencia, etcétera. Un servicio público, Toño, se mide en función del proyecto que se da hacia la sociedad. No se mide la eficiencia, por ejemplo, de la industria eléctrica en función de una productividad como la concibe el particular, ¿no? La eficiencia consiste en dar el servicio y en darlo al 100% de la población, ¿no? No está midiendo la eficiencia, no la está midiendo en función de una ganancia. Por eso la propia constitución de la CFE y de Luz y Fuerza es que no tendrá fines de lucro, porque la eficiencia de estas empresas no consiste en a ver cuánta ganancia entra, cuánto ingresa por las ventas, no, la eficiencia se mide en función de a cuánta gente le das el servicio. Esa es la función social. Entonces, lo que hacen estos es el eterno juego de palabras, hacen trampas verbales, etcétera, con el objeto de confundir, y mucha gente se pierde en estos textos porque revuelven, y coincido mucho, me gusta mucho la idea de González Bárcenas. Con ese juego de palabras le dan un vaciamiento ideológico, conceptual a la Constitución. Porque además, César, al introducir estos términos desconocidos y ajenos al texto constitucional de competitividad, productividad, ajá, incremento del empleo, así aquí ya están diciendo precisamente lo contrario, ya no están hablando de un servicio público. Los términos de competitividad tienen que ver con utilidades, ¿sí? Entonces ese es el fondo del asunto hoy en día, que estas empresas o estos que eran servicios públicos o que siguen siendo desde el punto de vista constitucional, hoy desaparece como servicio público y se van a regir por una racionalidad del beneficio económico, es decir, eso, la productividad, la competitividad, ya introducidos de esta manera, se van a expresar en que la eficiencia, ¿sí?, y la eficacia de la explotación de estos recursos tenga que ver con la formación de capitales y con la ganancia específicamente, ¿no? Entonces hay una desnaturalización
¿no? Hay una vuelta pues a los conceptos constitucionales, como era el de interés público, ¿sí? El de servicio público, el de empresas que tenían que ver también para un proyecto de nación que implicara la justicia social a partir de una distribución de la riqueza. Es decir, estas empresas también tenían que ver con tarifas justas, digamos, de sus productos, de los servicios que se ofrecían, ¿sí? Porque tenían que, en una visión democrática, en función de cómo se reparte el beneficio del bien que se está produciendo, en este caso petróleo y electricidad, de manera democrática entre los habitantes del país. Ese es el fondo, pero al introducir estos conceptos porque fíjense ustedes ahí lo que nos leía Toño, en el artículo 25, dice: la soberanía nacional y su régimen democrático, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, etcétera, y luego remata para que quede preciso de qué están hablando cuando hablan de competitividad. Es decir, en el artículo 25 aquí lo que queda definido es el concepto de competitividad, ya no el de soberanía nacional, ni siquiera un estado. Sí, dice la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones, es decir, el esfuerzo que están haciendo es de introducir, definir este tipo de conceptos que ahora serán los rectores de la actividad económica, que pues estaban destinados a ser manejados por el Estado, ¿no? Hoy la competitividad no es un concepto que tenga que ver con el ejercicio del Estado, ¿sí? O sea, eso es ajeno al Estado. Un Estado no entiende esos términos, ¿sí? El Estado entiende el de rectoría de la economía, sí, de soberanía nacional, pero el Estado no entiende o no lo constituye al Estado en su ejercicio términos de este tipo como la competitividad. Son términos, sí, de naturaleza de la iniciativa privada y de la acumulación del capital, ¿no? Esa es la trampa, esta es la transmutación. Al combinar términos de soberanía nacional, corresponde al Estado, pero lo que queda definido es el término de competitividad, que ahora se van a explicar estos artículos por ello. Sí, convierten al Estado, y particularmente a nombre del Estado al Ejecutivo, en simple y vulgar operador de estas transnacionales que vienen a apoderarse de esa riqueza que ha servido para el desarrollo nacional, pero que ahora va a servir para engordar los bolsillos de estos canallas. Por eso aquí está la cuestión de regular, que les dije yo que pusiéramos mucha atención en eso, sí. Porque a quien se le da la facultad constitucional aquí es al Ejecutivo, y el Ejecutivo, pues todos sabemos qué intereses son los que obedece. ¿Por qué no se le da la facultad legislativa de otorgar las concesiones? Eso. O a través de una opinión pública, ¿no? Un referéndum, vamos, ¿no? Porque se van a dar concesiones a diestra y siniestra, ya estas concesiones otorgadas previamente, ¿verdad? Ya no, esto es un mero trámite, el de hacer los cambios a la reforma constitucional. Todas estas empresas que van a entrar, pues ya están, o sea, lo único que están haciendo es que este Ejecutivo obedezca a intereses internacionales y de las grandes empresas, ¿no? Eso es lo único. Claro, porque fíjense que uno de los argumentos es que hay que modernizar Pemex, según hay un atraso y tecnológico, hay una necesidad de modernizarlo, dicen, y a partir de ahí pues viene todo esto, ¿no? Pero la Constitución dice que sobre estas materias no podrán darse concesiones, pero eso no quiere decir que no pueda haber compra de transferencia de tecnología. Es decir, si tú con una empresa transnacional, nacional o lo que fuere, o estatal de otro país, ¿sí?, tiene un desarrollo tecnológico, tú puedes hacer un convenio de compra y transferencia de esa tecnología, y eso no implica dar una concesión.
Es decir, esa empresa que vende tecnología y que le sería útil a Pemex o a CFE, ¿sí?, va a ganar con la compra de sus servicios tecnológicos, con esa transferencia que se pudiera pactar, pero eso no es ninguna concesión. Es decir, la posibilidad o necesidad de modernizar de la industria petrolera no pasa por el otorgamiento de concesiones, pero hoy las concesiones van a ser para la transferencia de la propiedad de la nación hacia la iniciativa privada. Así Es decir, una transferencia de la renta propiamente, ¿no? Eso. Aquí vamos a hacer una pequeña paréntesis, y para mí esto es una cuestión muy importante. Vamos a ver la historia de este artículo 27, porque se nos olvida. A ver. Y aquí dice que este precepto fue la punta de lanza en el cambio del proyecto nacional, de corte liberal, establecido en la Constitución de 1857, que había sido un avance sobre las mismas líneas liberales de la Constitución de 1824, y fue la gran reforma social que venía como consecuencia de la Revolución Democrática primero y social después, de la Guerra Civil y de lucha de clases de 1910 y 17, misma que fue sobre todo una lucha agraria. Es el artículo 27 donde se establece la revolución, más que reforma agraria, de expropiación de los latifundios, de las haciendas, para darlas a los campesinos sin tierra, la medida social más radical de la historia de México, aún más que la desamortización de los bienes de la Iglesia. Y es en ese artículo 27 donde también se introduce como parte del mismo paquete la nueva concepción de un régimen de protección del patrimonio nacional. Lo voy a leer nuevamente. La nueva concepción de un régimen de protección del patrimonio nacional. Ello a través del dominio directo de la nación sobre todos los recursos naturales que corresponden al pueblo, a partir de las tierras y aguas del país, y llegando a las riquezas del subsuelo, los minerales, las piedras preciosas, el carbón, que tampoco se menciona ya, y muy especialmente el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, y hasta el espacio aéreo y los mares territoriales. Y continúa como proyecto histórico. Es dentro del régimen del proyecto nacional del petróleo que se añade en paralelo a la electricidad, que no viene en el artículo 27, como los energéticos por excelencia, junto con los minerales radioactivos, y se establece un marco restrictivo para la intervención particular al señalar que son áreas de dominio de la nación inalineables e imprescriptibles, párrafo sexto del artículo 27, y que tratándose del petróleo y los carburos de hidrógeno o minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y sólo la nación llevará a cabo la explotación como señala la ley reglamentaria respectiva, que obviamente no puede ir más allá de los términos constitucionales. Y es dentro de este mismo régimen que se inserta que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. También en materia de electricidad no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. Este párrafo yo ya no lo veo. ¿Lo esfuman? Con una... En esta propuesta que estamos con una varita ya lo borraron. Claro. No aparece, tampoco aparece el carbón, y mucho ojo porque dice del petróleo, pero el que esté abajo, y el que esté arriba, pues ya a ver quién lo gana, ¿verdad? Esto tiene que ver con la creación
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Así Es el equivalente de la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, a través de estas comisiones, y eso ha sido un proyecto del Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero más allá de las transnacionales, es que a través de estos cambios que están haciendo en la Constitución, el PRI y el PAN, el PRD, es fortalecer esas dos comisiones, la Comisión Reguladora de Energía, que va a ser ya la que sustituya al Estado prácticamente, va a ser la que va a operar ahí a favor de las grandes transnacionales. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es para regular y otorgar las concesiones, le van a llamar permisos seguramente, ¿no? Como la Comisión Reguladora de Energía, que le llamó permisos, ¿no?, a lo que son verdaderas concesiones a los productores independientes. Es una bola de trampas verbales que juegan con ello con mucha habilidad. Yo no sé si lo que estás leyendo está en inglés, Toño, pero esos cuates hacen exactamente la traducción al español, pero es el texto en inglés que les está dando instrucciones. Es increíble. Sí, pues eso, ¿no? Es increíble. Es un proyecto de colonial, es decir, Totalmente. nos regresan a un país bananero, sin proyecto nacional, sin autonomía sobre los bienes de la nación, sin una lógica política de desarrollo de la sociedad y de desarrollo del país, de crecimiento, digamos, como aquí lo refieren, sin darle contenido de la dignidad y la libertad. Es decir, este proyecto de nación de la Constitución de la República de hoy en día, aunque está muy manoseado y deformado y violentado, es un proyecto que tiene que ver con una idea de soberanía y autonomía de la nación en esta larga lucha del pueblo mexicano por su independencia y su soberanía, es decir, dejar de ser colonia y tener la dignidad y la autosuficiencia de tener un proyecto propio, no estando supeditado a las metrópolis, sean cual fueran europeas o norteamericanas. Entonces, hoy lo que el PAN hace es lo que siempre ha hecho, es un proyecto de humillación de la patria, ¿sí?, de renuncia a un proyecto autónomo de desarrollo. Hoy vamos a depender de la sacrosanta iniciativa privada y de la propiedad privada, del principio de productividad y máximo beneficio del dueño de la concesión, y eso es el país, ¿sí? Una colonia de las transnacionales y de las metrópolis, y también una colonia que, como en la época del dominio español, era exportadora de materias primas, ¿sí?, que no se beneficiaba el pueblo, sino simplemente pues los concesionarios que hoy en día le llaman iniciativa privada, y ellos darán los reportes, desde luego, que el país avanza y ya es más libre y digno porque ellos ganan más. Es decir, cuando le están vaciando en su propuesta a la Constitución de estos conceptos, de un gran contenido social y político, lo que están haciendo es abandonando el proyecto nacional de autonomía y de independencia, que es un proyecto histórico, Toño y César, compañeros, ¿no? Es un proyecto histórico de dejar de ser una colonia. Cuando el artículo 27 habla de ese desarrollo de que corresponde a la nación, es imprescriptible, inalienable, y sobre estas materias no se darán concesiones y las que existan dejarán de existir, todo esto es una definición que tiene que ver con un proyecto de nación. ¿Sí? Como yo lo estoy comentando, con un proyecto de nación para dejar de ser colonia, ¿sí? Y estos reaccionarios quieren regresarnos a eso, a ser un país supeditado, un satélite que no tenga otro objetivo histórico más que ser eso, ¿sí? Un satélite, una colonia humillada. Claro, lo que van a lograr ellos sí es su dignidad y su libertad, ¿no? Ellos sí, porque son más libres mientras más ganan,
¿no? Mientras un país es más libre, en tanto hay una justicia social, que esto es lo que estaba planteando la Constitución de la República, independientemente de que no se hayan alcanzado los objetivos que la Constitución plantea, sí es el planteamiento, digamos, ideológico, la ruta política de una historia que estábamos esforzándonos por conquistar contra viento y marea, ¿no? Como nación independiente. Pero bueno, pues esto es el abandono de ese proyecto de nación, y el PAN es no nos debe de extrañar, porque el PAN siempre desde su surgimiento ha sido enemigo de este proyecto de nación. Por eso vienen como una venganza histórica, ¿no? De estas ideas. Pues yo quiero hacer un comentario aquí con respecto a lo que está manifestando el compañero, y yo diría que estas modificaciones y reformas constitucionales van a ser, la Constitución era la explotación de los recursos naturales en beneficio del pueblo, y con estas reformas ahora va a ser la explotación del hombre por el hombre, en su más burda expresión, el concepto de explotación, porque eso es lo que va a pasar aquí. Vamos a ser explotados en aras de esa supuesto interés y en aras de ese fomento de producto. Ahora vamos a tener que ser bien productivos, ¿no? Con bajos salarios, sin libertades, sin nada, ¿no? Si me lo permiten, voy al 28. Ya quedamos pendientes en el 27 de que no se incluye la cuestión de la energía eléctrica. Ahí ya quedamos en ese 27. ¿Por qué? Porque ya deja de ser un área estratégica. Ya no corresponde a la nación la explotación del servicio. Y dice el artículo 28, no constituyen monopolios. Fíjate nada más que dice aquí, y voy a hacer paréntesis en el primer punto que me encuentro aquí. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses, y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales e industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del gobierno federal o de los estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. Ahora ya eso ya no hay monopolio si tú vendes fuera, ¿no? Y a las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses, ¿no? Otorgadas por concesión por los gobiernos. Y aquí lo que se está haciendo ya es regionalizar todo esto, porque dice por las legislaturas o las mismas, las legislaturas respectivas en su caso. Cada estado tiene su constitución, ¿no? Sus propias legislaturas. Ahora ya se van a constituir ahí en cada región y van a hacer la explotación de los recursos que más convenga, ¿verdad? En esa región. Así está planteado ahí, lo que leíste. ¿Cómo ven? Bueno, aquí sí me gustaría retomar un poco ese discurso de González Bárcenas, porque me parece que es importante. Tenemos un debate ideológico en torno a este proyecto de reforma energética de la derecha del país. Entonces, nos están regresando prácticamente a más de un siglo, porque un poco retomando esa idea del Estado, ¿no? En 1821, pues formalmente nace el Estado mexicano, pero
le cuesta mucho trabajo realmente ser un Estado mexicano que controle el territorio y la población, porque está enfrentado a 300 años de colonia, ¿no? Entonces le cuesta mucho trabajo y todavía se la pasa lidiando con esos grupos. Estos del PAN son los mismos de 1822 que formaron una comisión para ir por Maximiliano, para que viniera a gobernarnos. Entonces, esos son los problemas que hay que dirimir muy bien y hay que entender para poder hacerles frente, porque es el mismo proyecto colonial, es el mismo proyecto de ninguneo. O sea, ¿qué trabajo le ha costado al Estado mexicano ser Estado mexicano? Y cuando ya medio lo estaba logrando con la expropiación del petróleo, con la nacionalización de la industria eléctrica, etcétera, vienen de nuevo esos mismos grupos y ahí están de nuevo, asesorados, financiados por los mismos de 1822. Es la misma historia. Eso es lo que estamos enfrentando y eso es a lo que hay que combatir, porque hubo una lucha de independencia, luego 100 años después viene la de la revolución y hoy estamos prácticamente en la misma situación porque no ha cambiado nada. Todo esto que están planteando estos canallas es regresarnos a ese momento histórico de colonia y yo creo que hoy ya no puede ser igual, no podemos seguir igual. Oye, por eso me da coraje a mí el PRD que está ahí en el Pacto por México y engañando a la gente que pues confió, creyó que el PRD representaba sus intereses, ¿no? Y resulta que no. Esos son peores que los del PAN porque hacen creer y engañan a la gente que son de izquierda y son más de derecha que el propio PAN y el PRI, y eso es verdaderamente peligroso porque permite este truco, estas mentiras, estas reformas en base a mentiras, a verdades a medias, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que no debemos permitir y hay que hacer algo profundo, que creo que se está haciendo en algunos lugares de la República. Se está generando ya francamente una pequeña rebelión de la gente en Guerrero, en Michoacán, en muchos lugares de la República. No tarden en hacer efervescencia aquí en el DF, porque es un abuso tremendo de estos canallas que cuentan con el apoyo de estos tres partidos y cuentan con el apoyo del Ejecutivo Federal. Entonces, están desmantelando al Estado mexicano, están haciendo lo mismo que hicieron a partir de 1822. Pues así es, César. Finalmente la situación que el país entra, la situación es sumamente grave. Bueno, veremos qué pasa en los días que siguen, ahora que inicien las sesiones del periodo extraordinario o del ordinario en el Congreso. El Peña Nieto pospuso una semana su propuesta de reforma energética. Dijo que para modificar un poco el texto, para precisarlo. Pero al final, independientemente de que esto pueda avanzar, porque parece que tienen una decisión tomada, es decir, que pase lo que pase y violen lo que violen y modifiquen lo que modifiquen, ellos dicen la reforma va y háganle como quieran. Pues si ya avanzamos en la reforma educativa y el modelito les gustó y también se aventaron la laboral, en fin, van en caballo de hacienda estos señores, pero sí se está llegando a un punto de definición de hacia dónde va el país. Más allá de que puedan avanzar estas reformas, es un umbral, un punto de quiebre de el país, qué va a ser de él como nación, como Estado, cuál va a ser su rumbo, cuál va a ser la historia
que quiere transitar este país. Y independientemente se están generando pues los aspectos, digamos, de definición entre dos proyectos de México, ¿no? Uno que está avanzando, que es retrógrada, que busca de hacer de México una colonia supeditada a las metrópolis, y otro que tiene un planteamiento sí progresivo, de profundizar en las reformas que tengan que ver con afianzamiento de la soberanía nacional, con un desarrollo democrático del país y superar las lacras que históricamente han acompañado a la nación, como la pobreza. Entonces, bueno, ahí se están definiendo los dos campos, y esto, bueno, da para un periodo de luchas históricas, ¿no, César? Toño, sí. Independientemente de lo que pase, yo creo que ahí está ya la división entre dos proyectos, y veremos cómo se van definiendo los términos de esta pelea, que no va a parar ahorita, o independientemente de que avancen y que se echen un madruguete. Esto ya marcó una división entre dos proyectos, y también ahí la agrupación de los mexicanos en función de estos dos proyectos. No termina la lucha en lo que ocurra con esta reforma. Eso es. Bueno, ya estamos con el tiempo encima. Sí, voy a terminar esto, y este tema se va a quedar pendiente, porque es lo que nos compete aquí. Bueno, todo esto es de nuestra competencia, pero el tema es el siguiente. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerce. Quiero hacer un paréntesis. Aquí viene la definición de lo que ahora se entiende por soberanía. A ver, échatela. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía. Nada más. Párale. Minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Con negrita, el control operativo del sistema eléctrico nacional y la administración de los recursos producto de la renta petrolera, la comunicación vía satélite, los ferrocarriles, la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta nueva Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio sobre el petróleo, de todos los hidrocarburos y de las respectivas vías de comunicación, de acuerdo con las leyes en la materia. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y en las actividades de carácter prioritario, donde de acuerdo con las leyes participe por sí o con los sectores social y privado, compañeros. Pues ahí está. Esa es ya la apertura. Sí. No hay duda. Esa es la certidumbre jurídica que pedían los dueños del dinero, y ahí está, pues le están dando gusto. Oiga, y en medio de esta propuesta de reforma energética se está dando la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. La tenemos difícil, muchachos, porque pues el sindicato tiene una tradición que se acentuó en 1999 contra la privatización de la industria eléctrica, contra la idea de hacer un mercado eléctrico, que fue lo que planteó Zedillo. Y hoy el sindicato pues se va a enfrentar a su propia historia, y yo estoy seguro, yo confío ampliamente en la resistencia que tiene este sindicato, y quiero decir que soy tremendamente optimista y que confío tremendamente en la suerte que siempre ha tenido el sindicato. ¿Cuál es la suerte? Bueno, lo digo abiertamente, en un momento difícil de este sindicato, en 1999,
94, por ejemplo, como los buenos porteros tienen que tener suerte. Y el sindicato siempre ha sido con mucha suerte, porque cuando estaba a punto Salinas de dar la puntilla y redondear su plan de liquidarnos y de entregar la industria eléctrica, surgió el 1 de enero de 94 el zapatismo, y eso nos dio un pequeño respiro, pudimos aprovecharlo. El sindicato siempre ha sido un gran negociador en los momentos cruciales más difíciles de su historia, y hoy, con esa encrucijada de esta reforma, de esta propuesta de reforma energética totalmente colonizadora, en donde va a poner en la encrucijada al sindicato, porque estás negociando en una mesa la reinserción de los compañeros, la reinstalación de los compañeros, las jubilaciones, el patrón sustituto, etcétera, ¿no? Y en medio de esta propuesta del Estado, porque ni siquiera es del Poder Ejecutivo, es el Estado en su conjunto que está planteando, gracias al Pacto por México, esta iniciativa energética, privatizadora del petróleo y la electricidad. ¿Y saben qué? La suerte de este sindicato es que esas cuestiones no van a pasar, y no van a pasar porque hay una descomposición social, una descomposición de la gobernabilidad, una descomposición del país, porque ya no podemos soportar tanta estupidez. Ya no podemos seguir viviendo así como se está viviendo en todo el país. No se dice, no sale en la tele ni en la prensa, pero se está descomponiendo socialmente el país. Y eso lo sabe, eso sí lo saben los de gobernación. Saben qué está pasando en Michoacán, en Guerrero, en Tlaxcala, en el Estado de México, no tarda en el DF, está pasando en el norte, en todo el norte, etcétera. Es un país que está a punto de turrón. Se va a incendiar la pradera, y eso, créanme, no me gusta mucho, pero nos va a ayudar. Así que bueno, ahí la dejo, tómenlo como un desahogo personal y como un optimismo bien informado, ¿no? Pero bueno, ya lo último, César, si me permites, dime. Me voy a robar 5 minutos de su tiempo y también de los que nos están escuchando, venga. Pero esto compete a todos nosotros. Dice, en los transitorios de esta reforma, de esta propuesta, en el quinto dice lo siguiente: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad son propiedad del Estado, contarán con autonomía de gestión, podrán determinar su mejor organización y no serán parte del presupuesto de egresos de la Federación. Claro. A propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados aprobará el techo financiero, así como el nivel de capitalización al que ambas se sujetarán. Y en el séptimo, y es lo último que voy a leer, el Ejecutivo Federal deberá ejecutar en un periodo de transición no mayor a 10 años un plan de adaptación, fíjate qué palabras, un plan de adaptación tendiente a lograr la disminución de la dependencia fiscal de los recursos petroleros y a eliminar el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos. Los derechos de extracción que paguen los operadores serán administrados por el Fondo Mexicano del Petróleo durante la discusión del paquete económico propuesto por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Diputados determinará la parte del fondo que seguirá siendo incorporada al presupuesto de egresos de la Federación, entendiendo que la misma será un porcentaje decreciente y que al final del periodo antes señalado el porcentaje que se apruebe no podrá ser mayor al 50% del recurso que se proyecte captar por el fondo durante el ejercicio presupuestal. Yo los invito a conocer esta propuesta, está en la página que se dio en programas anteriores de ISU Antonio Son. Ahí ustedes podrán consultar esta iniciativa de propuesta del PAN y a la cual se quiere adherir el PRI. Así es.
Pues ahí está, ya no es la nación, ahora dice ahí el Estado mexicano. Claro, porque la nación es un concepto más amplio, que rebasa y está por encima del Estado mexicano. Antes era el Estado mexicano a nombre de la nación, pero ahora no, ya la nación desaparece y queda el Estado para servirle a su majestad. Ese es el problema, y en 10 años lo desmantelan y muy a gustito, ¿no? Están legalizando el despojo. Así es, César, pues el tema da para seguirle. Está sabroso, ¿verdad? Mucho, y pues los próximos días irá viendo mayores acontecimientos para abordarlo en la dimensión, en la amplitud que merece. Vamos a darle seguimiento a todo esto, vamos a estar pendientes, y perdón, pero pues yo con mi optimismo, oigan, bueno, ya se nos vino el tiempo encima. Hay todo un tema acerca de la corrupción, de lo cual estos ni mencionan ni hablan, ¿no? Pero es un tema muy tremendo el de la corrupción, porque por ahí se están yendo miles de millones, no de pesos, de dólares a los bolsillos de unos cuantos, ¿no? Entonces, pues ya terminamos por hoy. Yo, antes de contar un chiste al respecto, agradezco muchísimo a Rodríguez Olvera y al camarada González Bárcenas que nos hayan acompañado en esta cabina, en esta mesa, para analizar el proyecto de reforma energética del PAN, PRI, PRD, Pacto por México. Entonces ahí les va. Resulta que, pues, ya alguna vez lo he mencionado aquí, México es uno de los países que tiene de los más altos índices de corrupción. De 200 países está en segundo lugar, ¿no? Y según supe, está en segundo lugar porque dio mordida para que no lo pusieran en primer lugar, ¿no? Entonces, a partir de eso, quiero contarles un chistorete que habla de hay un comité internacional que está dándole seguimiento, está midiendo el grado de corrupción de los gobiernos de cada país, ¿no? Y tiene un edificio enorme allá en Suiza, en donde tiene una pared enorme, y en esa pared hay un reloj de pared por cada país, y las manecillas se van moviendo a la velocidad según el grado de corrupción que hay en los gobiernos de cada país, ¿no? Entonces, pues Islandia, Finlandia, Noruega van lentas, las agujas se van moviendo lentamente, va aumentando la velocidad del movimiento de estas agujas de acuerdo con el grado de corrupción. Ya se ve Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, no, ya está girando a todo lo que da. Y dice el presidente de México, con ese estilo de los 40s, qué bueno que en esta pared no veo el reloj de mi país, porque le hemos metido muchos goles a la corrupción. Y dice el comisionado internacional, no se preocupe, el reloj de México lo tenemos en el techo, nos sirve de ventilador. Bueno, nos vemos el próximo jueves, camaradas. Gracias, Héctor Pimentel. Gracias, Neid Vázquez. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.
Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas.